Buenas. Em, y empezaron las clases. Esta presentación es una introducción que se hace a todos los cursos, tanto como al de padres, como al de sexualidad, de escuela regular, em, emociones y lenguaje y comunicación. em, Porque tenemos que aunar criterios al principio sobre qué es el autismo. Tal vez eso implique eh, agregar una semana, que para nosotros no es problema, darle una semana más a ustedes de capacitación, pero sí vimos necesario entregar la información desde el punto de vista de que tenemos que conversar esto de qué es el autismo antes de meternos en cada tema, porque todos aquí llegamos con visiones diferentes. Em, es una clase un poquito más larga de lo habitual, pero es la introducción. Entonces, esta presentación es tipo para todos los cursos, así que no se van a hacer así mayores comentarios. Van a haber videos a lo mejor aparte para sus clases introductoras a la temática del curso que están tomando en cuestión. ¿Ya? Em, Partir el curso dando las gracias por estar con nosotros. En realidad, algunos de los cursos en realidad nos ayudan a financiar un centro terapéutico y permite también tener un mayor alcance con lo que pensábamos, con lo que hemos aprendido, para poder compartirlo con mucha gente. Así que bienvenido y espero que estas semanas sean de provecho. Partamos. Eh, Todas las personas que entran al curso de autismo, sea cual sea la temática alrededor, tienen alguna visión, tienen alguna idea, algún concepto. De hecho, hay muchos, si uno busca en internet, hay muchas formas y muchas em, maneras de referirse al autismo. De hecho, existen imágenes clásicas para mostrar el autismo. Siempre salen afiches, cursos, em, folletos, y uno ve una imagen y por lo general es una imagen que se asocia siempre al autismo. Entonces existen ciertos estereotipos cuando hablamos de autismo, ciertas imágenes que expresan técnicamente eh, lo que es el autismo. Hay películas y personajes que la gente también asocia al autismo, desde los más antiguos, ¿cierto? Los más nuevos, los más conocidos. Eh, Esto es lo más moderno que hay respecto a esto, ¿cierto? Entonces, eh, existen muchas visiones, muchas ideas que a veces están erradas y cuando llega un niño con un diagnóstico, una niña, un joven, a veces también nos cuesta diferenciarlo. Una de las dificultades que tenemos hoy día en el autismo es eh, el diagnóstico diferencial, saber qué realmente es autismo. Entonces, ¿qué es el autismo? ¿Es un trastorno, una condición, una forma de ser, una discapacidad? ¿Qué es? La verdad es que existen muchas visiones. De hecho, es difícil que digamos qué es, porque muchos creen eh, que su origen también es diferente. En- Hay gente que cree que es genético, ambiental, metales pesados, algunos creen que viene del estómago, otros creen que es contexto, que se hace la persona autista, no nace. Entonces, ¿por qué es importante entonces esta clase? Porque vamos a quitar todos esos mitos y esas ideas también. Y yo sé que a lo mejor alguno de ustedes puede pensar eh, de otra manera, pero la forma en que vamos a trabajar el autismo nosotros es bajo la mirada que tiene mayor evidencia, que, que tiene de la que hay mayor conocimiento.
¿ya? Y de la que está respaldada por todo el trabajo de las personas que investigan el autismo. Es importante eso, hay muchas eh, absolutos sobre el autismo que se dicen que no tienen tanta evidencia. Y por lo general estos absolutos siempre tienden a hablar de curas sobre el autismo, que lo que hacen en realidad es llevar a las personas a tomar decisiones erradas respecto a cómo intervenir a sus hijos, a sus pacientes, eh, y entonces nos se dificulta esta comprensión del autismo. Por eso es importante tener una mirada clara y entender qué es realmente el autismo. En definitiva, es un trastorno neurobiológico del desarrollo. Ya se manifiesta desde pequeño, hoy día se está detectando 18 meses y hay test que están logrando hacerlo mucho antes incluso, en que se ve la posibilidad de que la persona tenga autismo. Eh, Aquí están las características comunes, esenciales, que yo las voy a explicar más adelante, pero estas son las dificultades presentes, ¿cierto? Que están explicadas más, de una forma más clara más adelante. Pero la evidencia científica dice que esto es un problema a nivel del desarrollo neurobiológico, o sea, el cerebro de una persona con autismo se conecta de manera diferente. No se deja de desarrollar, se desarrolla de una manera diferente. Si fuera un árbol y todos los árboles crecieran igual, bueno, es como un árbol que crece, pero crece en una dirección diferente. Sigue siendo árbol, sigue dando sombras, sigue dando frutos, solo que su desarrollo es diferente, ese cerebro es diferente. Entonces, aquí es cuando empiezan las discusiones, que es una enfermedad, es un síndrome, un trastorno, y aquí siempre hay movimientos bien duros, así como no digan enfermedad. En realidad no es una enfermedad porque aquí se declara que una enfermedad requiere que exista una causa reconocible. eh, entonces ya hay un tema que no, que no cuadra para que decir que el autismo es una enfermedad también. Las alteraciones anatómicas consistentes tampoco se encuentran, ya que aún no se encuentra un, un marcador neurobiológico, o sea, un marcador biológico, ¿cierto? Para poder decir, bueno, esta es la falla, aquí está el error, aquí está lo que no funciona desde el punto de vista médico. Siempre se dice así. Entonces, tampoco sabemos, no, los ensayos genéticos son dispares para poder determinarlo, así que no hay como una visión clara respecto a este mundo, a este mundo de decir, sabemos la causa, sabemos dónde encontrarlo, sabemos dónde buscarlo, sabemos hacerlo desde el punto de vista médico. Entonces, como no lo pueden hacer, queda en otra área, ¿ya? Es importante entender, sí, que cuando se habla de enfermedad, la definición de salud es tan intensa que realmente casi todos quedamos dentro del mundo de tener alguna enfermedad en todo caso. Así que, eh, desde el punto de vista de la salud, creo que, por su definición, creo que también es importante decir que en realidad las personas con autismo no están enfermas, pero sí, casi todas las personas sí están enfermas de alguna cosa, algo tienen, ¿ya? Y aquí vienen dos palabras que a veces gustan, a veces no gustan, que es el síndrome, ¿cierto? Aquí está la definición, ¿cierto? Orientada a explicar un poco esto de características o signos que se juntan en una persona, ¿cierto? En un tipo de persona, y que esto también puede generar un trastorno, un trastorno, estas son definiciones, como definir una condición, o un síndrome, un trastorno. De hecho, el otro día estaba en un congreso y un médico neuropediatra cuestionaba el uso de la palabra eh, em, condición, porque decía que condición sí hablaba de enfermedad. Entonces es tan difícil definir esto eh, que en definitiva hablamos de trastorno. Algunos no nos gusta mucho la palabra, pero para fines médicos, para fines formales, para fines legales, es importante tener claras las definiciones, ¿ya? El mismo hecho de hablar de discapacidad. Entonces, hay gente que no le gustan porque las palabras tienen un mal concepto de base. La misma palabra autismo, incluso uno ve grandes discusiones de no soy autista, soy una persona con autismo, no le diga autista y la persona con autismo. Entonces, son palabras que duelen, a veces porque son muy duras en el contexto que se han usado por años. Pues si uno las comprende de fondo y sabe lo que significan, creo que no deberíamos ser tan sensibles a ellas, ¿ya? En definitiva, hablamos de trastorno del espectro autista, ¿ya? Eh, hay una serie de características que hacen que una persona tenga autismo y son las que se leen.
Pero un tema muy importante, eh, es algo que aprendí de hecho se artiga un psicólogo español que investiga el tema del autismo, y que en realidad, cuando intervenimos autismo, en realidad no estamos cambiando el cerebro de la persona. Entonces no estamos sacando el autismo. Estamos trabajando en todos los elementos y comorbilidad asociada al autismo. Las características que uno hace visibles las trabaja para que sean menos visibles, para que la persona pueda ser más funcional, como se dice, pero en alguna medida nunca eliminamos el autismo, porque no se puede eliminar. Entonces todos los tratamientos que se pueden llamar o terapias, modelos terapéuticos, van orientados a trabajar sobre las características que vemos de ese autismo, no sobre el autismo en sí. El autismo siempre está y no se puede eliminar. Entonces, como lo dice, si no una enfermedad no se cura, no se puede eliminar, no hay nada que hacer. Entonces es bien dura esta parte porque muchas veces hay personas que esperan que exista una cura. Em, entonces a veces pierden tiempo buscando curas, eh, en vez de ponerse a trabajar en apoyos terapéuticos. Y ahí eh, perdemos fuerza, nos cansamos y también exponemos a las personas a modelos que son bien duros, que son bien incluso invasivos. Eh, Esta es una definición de Daniel Comín y creo que es la que más me gusta, más cuadra, ¿cierto? Es un cerebro diferente, que tiene una forma de percibir el mundo diferente, de moverse en el mundo diferente, una intensidad diferente de sentir, de expresar, ¿cierto? Y se afectan procesos de comunicación, de socialización, una forma diferente de aprender y pensar también. Eh, entonces, esta definición es un poquito más, está más actualizada y toma en cuenta los elementos esenciales que es lo sensorio motriz y lo que es comunicación. La prevalencia del autismo es algo discutible. Dicen que ha aumentado el autismo, tal vez han mejorado los medios de detección. En Estados Unidos sale uno cada 68, pero estudios más con mejor rigurosidad científica, perdón, hablan de unos 110, unos 120. Siempre estamos alrededor de cerca del 1%. Eh, sí, yo estuve en un congreso que hubo una discusión bien interesante, como les decía, respecto al diagnóstico diferencial, porque tal vez hay muchas personas que hoy día están con un diagnóstico de autismo y tal vez no es autismo la condición base. Su condición provoca conductas autistas, pero en la base no es autismo. De los próximos módulos vamos a hablar hartas cosas. Eh, Creo que ahí vamos a hablar, dependiendo del tipo de curso que hayan tomado, en las diferentes formas de detectar, de tratar, de apoyar. Y eso va a depender del curso que hayan tomado. Pero sí, esta es la base para empezar a pensar en qué es el autismo. Es importante también analizarlo a través de los años porque hay muchas miradas, mitos, errores, aciertos, avances y consecuencias del trabajo que se ha hecho a lo largo de los años. Hay muchas personas que han hecho bien y hecho mal el mundo del autismo. La palabra autismo viene del 1910, que era considerada una de las características de la esquizofrenia. Entonces, hasta ese momento el autismo estaba considerado dentro de la esquizofrenia. El año 25 esta señora trabajó el tema del autismo como psicopatía autista esquizoide, ¿cierto? Eh, y empezó a caracterizar un cuadro diferente a la esquizofrenia. Ella no fue muy conocida, de hecho ya no aparece en ninguna parte, casi siempre sale Kanner y Asperger, que lo vamos a ver después. Ella, ella es ucraniana, así que trabajó al otro lado de la cortina de hierro, así que no se conoció mucho su trabajo. El que sí se conoció fue él que trabajó en Estados Unidos, pero sigue siendo austriaco, ¿cierto? Kanner trabajó con esto, eh, con algunos niños, ¿cierto? Y determinó que este era un cuadro diferente y empezó a hablar del autismo en sí. Eh, Estamos hablando ya
20 años después que la ucraniana. Y 20 años después también que la ucraniana está Asperger, que empezó a trabajar también con chicos con algunas características especiales, ¿cierto? Él vio más funcionalidad, trabajó con niños más funcionales, ¿cierto? Muy inteligentes, que hablaban mucho de un tema, con muchas deshabilidades sociales, pero también él habló eh, de que se basó en los trabajos de Grunia, de la ucraniana, perdón, y que ella había hablado de psicopatía autista, él también usó la misma palabra, psicopatía autista. Otra persona que habló de autismo fue Bettelheim, que creó la teoría de las madres neveras, en que habló que las personas no nacían autistas, sino que se volvían autistas a causa de madres que no eran capaces de entregar suficiente afecto a sus hijos. O sea que los padres causaban autismo a sus hijos, entonces creó esta teoría que fue realmente desastrosa. Por mucho tiempo se pensó que las personas no nacían con autismo, sino que se les formaba el autismo en el tiempo. Ella fue la pionera, la persona que más aportó, yo creo, hasta ahora en el tema del autismo. Ella definió el síndrome de Asperger en los 91, 90, perdón, en los 80, perdón, y empezó a trabajar el tema del autismo bajo unas bases eh, más abiertas y puso el tema del trastorno del espectro autista. Hablando de un espectro autista, hay que, entre paréntesis, ella mamá de una chica con autismo. Entonces ella empezó a ver el tema del espectro autista como una visión diferente. Es interesante que ella lo habló el siglo pasado y recién hoy día los modelos psiquiátricos han validado el tema del espectro autista. Pero Lorna Wynn estableció un elemento bien esencial, que es la triada de Lorna Wynn, que es lo que hablábamos un poco cuando las tres características del autismo, que eran basadas en cuáles son las áreas que están comprometidas cuando tienes autismo. La parte de la comunicación, ¿cierto? Social, verbal, no verbal. Hay una alteración en la comunicación, eso lo vamos a ver también. La interacción social está asociada a la comunicación social. Si yo no me comunico bien, no voy a poder interactuar. Y otro elemento es la imaginación social, la rigidez de la mente, ¿cierto? Los patrones estereotipados, ¿cierto? Lo- las conductas restringidas, cierto mundo seguro que es la rutina, ¿cierto? La teoría de la mente también está asociada también un poco aquí, pero en cierta medida lo que estamos tratando de comprender es que este cerebro al comunicarse de manera diferente establece otra forma de entender el mundo. Hoy día han cambiado los manuales psiquiátricos, ha cambiado también la CIE-10 por la CIE-11 y han definido el autismo de manera diferente. Antiguamente se hablaba de autismo en DSM-4, se hablaba de la triada de Lorna Wynn, pero ahora juntaron el DSM-5, la interacción social con la comunicación, ¿cierto? Y mantuvieron los conductos de interés restringidos. Eh, un poco para entenderlo, antes era el TGD, que ustedes si conocen el autismo hace tiempo, conocían el TGD, estaban estas cinco características. Eh, Cuando llegó el DSM-5, punto 4 dejó el síndrome de Rett fuera porque tiene un marcador biológico. Existe un examen biomédico para determinar síndrome de Rett ahora, así que se habla de enfermedades de Rett, ¿ven? Pero los otros cuatro se juntaron y se creó un continuo que es el trastorno del espectro autista. Bien, en el DSM-5 se habla de niveles de apoyos, ¿ya? Que hay chicos que necesitan mucho apoyo, otros necesitan bastante apoyo, otros necesitan apoyo. ¿Qué es importante de esto? Miren, estoy moviendo acá el cursor. Cuando un chico necesita mucho apoyo y lo tiene, va requiriendo menos apoyo y puede ir subiendo en este jarrito. El diagnóstico de autismo y este nivel de autismo, de apoyo, es una foto del día. Y eso es súper importante porque hoy día se está hablando del autismo de una manera extraña. Se está diciendo autismo nivel 1, autismo nivel 2, autismo nivel 3. En realidad es grado 1, grado 2, grado 3. Y entonces estamos como de nuevo no entendiendo la intencionalidad de los diagnósticos y el uso de los diagnósticos. El diagnóstico, en alguna medida, lo que me está diciendo cuando digo que es un niño que necesita más apoyo
o mucho apoyo, por ejemplo, es un niño que está teniendo muchas dificultades para comunicarse, muchas necesidades para ser autónomo, muchas necesidades para ser funcional en el medio que tiene que funcionar. Pues si yo lo trabajo, este niño va a puede adquirir mayor funcionalidad, puede ir mejorando su comunicación, puede al mejorar su comunicación empezar a aprender. Entonces, esto tampoco es como severo, así como decir, oye, nivel 2 y te quedas en nivel 2. Y eso es lo que quiero decirles, que hoy día ha sido muy perjudicial esa visión y esa forma de diagnosticar. Hoy día su hijo necesita bastante apoyo, su paciente necesita bastante apoyo, su alumno necesita bastante apoyo, pero si lo tiene, va a ir requiriendo menos apoyo. Y eso lo ha hecho la experiencia, o sea, en forma empírica se ha demostrado que los chicos avanzan. Entonces, no el diagnóstico es solo un elemento de la foto del día. La SEO se cambió también. Ahora determinó, esto es más ordenadito. Nos gusta un poco más la C11, pero también habla de trastorno del espectro de autismo. Ya deja de hablar de Asperger, de autismo, Kanner, todo esto, ¿cierto? Y entonces dice que hay unos que tienen compromiso intelectual y otros no tienen compromiso intelectual. Y entre los que tienen y los que no tienen hace la diferenciación en ambos casos con, con muchos problemas a nivel de lenguaje y otros con bajo nivel, problemas a nivel de lenguaje. Entonces ella abarca todo el espectro del autismo. Sigamos. Ay, se me pasó rápido esa. Volvamos para atrás. Entonces la gente cree que el Asperger desapareció. En realidad Asperger no desapareció. El Asperger quedó dentro del espectro autista. Se eliminan los conceptos de alta, baja, funcionalidad. Empezamos a hablar empezamos a hablar de un espectro autista y una cantidad de intensidad de apoyo de acuerdo a esta necesidad de funcionar, de aprender, de comunicarse. ¿Ya? Estas son las clásicas imágenes que usan para caracterizar el autismo. Eh, Creo que algunas se equivocan, pero eh, podemos ver algunas que sí tienen sentido, otras no mucho. Entonces, el autismo es más que eso. El trastorno del espectro autista, ya les dije, se puede decir espectro autista. Hay gente que dice SEA, condición del espectro autista. Otros dicen autismo solamente. Eh, pero el espectro autista, la palabra clave es espectro. Esto siempre lo explico, que no es ese espectro, ¿cierto? Es ese concepto de espectro. No hay un niño igual a otro, no hay una niña igual a otra, no hay nadie igual a otro en el mundo. Entonces, como nadie es igual a nadie, entonces somos todos diferentes. Y como somos todos diferentes. Cuando tenemos autismo, el autismo en cada uno de nosotros es diferente. El diagnóstico es solo una señal en el camino que me dice por dónde avanzar. No es un techo, no es un muro. Vimos que es un continuo. Entonces, como es un continuo, en la medida que avancemos, eh, en retos y en dar herramientas, vamos a poder llegar a lograr vencer esos retos que hay, ¿cierto? Un reto de comunicación, un reto de funcionalidad, el reto de aprendizaje, ¿cierto? El reto de autonomía. En la medida que más herramientas demos, esos retos se van a ir eh, haciendo mucho menos grandes, ¿cierto? Y entonces vamos a ver que la persona sí va a avanzar. Pero entonces, ustedes preguntan, ¿y entonces qué es el autismo en sí? Yo uso un ejemplo para explicarlo eh, que está basado en esta idea de los PC y los Mac. Esto está en inglés, pero habla del mundo de los Mac y los PC, pero como los Mac y los PC son diferentes ya. De hecho, ya no existen los Mac, son Apple, ¿cierto? Yo uso un ejemplo un poquito más simple, que es el mundo del iPhone y el mundo del Android. Eh, lo de abajo son los emoticones que tenía el Android, ya ha tenido siempre el Android. Y estos son los que tenía antes el iPhone, pero el iPhone, como el mundo se comunica más por estos emoticones, tuvo que cambiarlo a estos. De hecho, los iPhones ahora tienen estos emoticones. ¿Por qué estos desaparecieron? ¿Por qué? Porque el mundo se comunica en Android, porque son más. La gente tiene más celulares Android, ¿cierto? Más celulares Android. Entonces, los emoticones son Android. Entonces, iPhone tuvo que cambiar. Pero en realidad el iPhone es un buen equipo. El que tiene su iPhone le gusta su iPhone. Eh, de hecho, el iPhone se vende solo. El nivel de introducción en el mercado es de un 20%, 25%, por ahí depende del país, pero no pasa más del 25%. Entonces, eh, el iPhone se vende solo. A los que tenemos Android, bueno, nos gusta nuestro Android dependiendo de la pantalla, la cámara, y más memoria, un montón de cosas más.
Pero los que no tenemos un iPhone no sabemos usar un iPhone, porque el iPhone se usa diferente. Eso es súper importante comprenderlo. Tienen formas de uso diferentes, aunque se ven iguales por fuera. Eh, entonces, lo que trato de explicar es cuando yo tengo un iPhone y quiero tener WhatsApp para comunicarme con todos, incluso con los Android, bajo mi WhatsApp de Apple Store, pero al bajarlo, lo bajo con un diccionario que traduce el lenguaje del Android. Yo no lo veo, pero lo traduce. El Android, que tiene otro lenguaje, baja WhatsApp, pero también lo baja con un lenguaje que traduce el lenguaje del iPhone. Entonces, todos equipos que están diseñados con lenguajes diferentes pueden comunicarse. Eh, Además, hay que tomar en cuenta la parte de que este iPhone, esa parte. Entonces, ¿qué hago yo? Digo que el autismo, las personas con autismo son un iPhone. ¿Qué quiere decir esto que son un iPhone? Son un equipo diferente, un equipo que a veces baja los programas, pero cuando los bajó al nacer no los trajo con el traductor del lenguaje de los Android, que son la mayoría de las personas que no tienen autismo. Entonces, como eh, la mayoría de la gente también tiene sus programas, pero tampoco tiene el traductor del lenguaje de autismo, las personas con iPhone hablan un idioma y las personas con Android hablan otro. Y al querer comunicarse, no logran la comunicación. Entonces al chico le dan instrucciones y no las sigue, tiene problemas conductuales, no, de base es comunicación, no entiende la instrucción. Va al colegio, le quieren enseñar, él no aprende. Pues no aprende porque la profesora prepara la clase para los Android y él es un iPhone, no aprende. Entonces decimos que tiene problemas cognitivos. Entonces asociamos al autismo siempre a problemas cognitivo-conductuales que en realidad tienen de base un mundo de comunicación, que es la comunicación con los Android y la comunicación con el mundo. Aquí es un celular que tiene mucha más señal de lo normal. Esta es la señal, este son por ejemplo las señales normales, ¿cierto? Es un celular que tiene, un iPhone que tiene mucha señal y cuando es demasiado simplemente corta. Entonces, para explicar la parte sensorial está esta imagen. La, eh, Existe una comunicación con las personas y una comunicación sensorial. Las bases del autismo son dificultades a nivel de comunicación con los demás, con el mundo, con el mundo de las personas y con el mundo de los sentidos. Las personas con autismo también tienen una diferenciación en la forma de percibir el mundo. Y si no se trabaja la comunicación y lo sensorial, eh, nos perdemos porque no estamos trabajando cognitivo-conductual a veces, perdidos tratando de cambiar conductas que a lo mejor se asocian a problemas sensoriales o a problemas de comunicación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el autismo de base es un problema de comunicación y un problema sensorial, de integración sensorial. De aquí está, cuando las sensaciones son muy altas, apaga, desaparece, no funciona más y lo perdimos. Entonces, eso pasa mucho también. Cuando hay sobre input, ¿cierto? Muchos input entrando, el chico simplemente apaga, o la chica apaga. La idea es que podamos comprender esta comunicación de los iPhones, este mundo diferente, para que podamos ir avanzando en relacionarnos, ya en poder entender que podemos convivir, entendiendo que ustedes tampoco hablan Android, o sea, hablan iPhone, entonces no pedir que el chico sea solo el que cambie, que la chica sea el que cambie, sino también nosotros entender un poco su lenguaje y adaptarnos también a su lenguaje, un poco hablar el lenguaje del autismo. Eh, Esto es muy importante, por sobre todo las personas con autismo son personas, con derecho a educación, a respeto, a salud, a familia, a trabajo, a amor, a sexualidad. Son personas que tenemos que apoyar, que lleguen a ser la máxima expresión de ellos mismos, que puedan expresarse plenamente. Siempre hablamos del autismo en niños y nosotros creo que también tenemos que hablar de autismo en jóvenes, en adultos. Hoy día la discusión tiene que ser más profunda, más intensa. Hablar de ciclos de vida en el autismo. Hay personas con autismo niños, hay personas con autismo adolescentes, hay personas con autismo jóvenes, hay personas con autismo adultas y hay personas con autismo de la tercera edad. Entonces, cada edad también tiene un reto social diferente y, y comunicaciones diferentes. Entonces,
también es interesante poder ir viendo cómo se ve este proceso de ciclo de vida con calidad de vida de las personas con autismo. Esta es el fin de la primera clase. Eh, Espero que les haya quedado claro. Yo voy a eh, compartir a lo mejor en su muro también algún video eh, referente a esto. Es importante que comprendan que esta clase es introductoria. Ya bueno, vamos a entrar a los temas específicos en la próxima. Les doy las gracias, espero que les haya gustado. Duró justo una media hora. No puse la cámara porque en realidad van a aburrirse de verme las próximas 4 clases, porque los videos están grabados ya, porque son parte de distintos cursos que ya hemos dado y que lo estamos separando en cada unidad. Entonces, por eso hoy día los dejé descansar de verme. ¿M? Un abrazo y espero que les guste la clase. Adiós.